Es la primera vez en la serie en la que tengo que ir acompañado de más de una persona. So be careful, you have to mind your head. El suelo de las calles, mucho más estrecho de lo que pensaba. So it's like a shop. Yes. Bienvenidos al día 13 de esta serie. Si visteis el episodio de ayer, sabéis que nos encontramos ahora mismo en Kenia, más específicamente en Nairobi, y podemos introducir uno de los problemas de este país, la desigualdad. Hoy vamos a ir al lado oscuro de toda esta situación, ya que nos vamos a Kibera, el gueto más grande de toda África. Kibera es un mar de chapa donde viven cientos de miles de personas hacinadas. No hay calles ni servicios básicos. El agua se compra, la electricidad se improvisa y cada baño se comparte con decenas de personas. Hoy vamos a adentrarnos para ver cómo es vivir en este lugar. Ya estamos dirigiéndonos al barrio, está a una media hora, 5 kilómetros del centro, y es la primera vez en la serie en la que tengo que ir acompañado de más de una persona. Estamos hablando de un lugar muy densamente poblado y ayer ya me pusieron en contexto de que no es un lugar sencillo. Al final hay muchas mafias, mucho negocio negro. Es por eso que tengo conmigo a Philip, y ahora mismo vamos a quedar con un local de Kibera para que nos enseñe todos los rincones de la ciudad y nos explique un poquito más sobre este problema. La línea muy sopale. La línea muy sopale. It mpaka yotan. It looks like we're in Kibera. Como veis, ya hemos llegado a Kibera. Lo que tengo detrás es básicamente donde vive la gente. Evidentemente, lo he dicho al principio, lo estáis leyendo en el título, este sitio es simplemente gigantesco. Aquí ahora mismo viven más de 1 millón de personas, aunque es difícil contarlo porque realmente no hay un estudio, es una aproximación. Y directamente nos vamos a ir a adentrar a esta zona, a donde vive la gente. Luego más adelante vamos a ver parte del comercio. Este lugar está muy vivo. So my name is Alan Akum. This is one of the biggest slums we have in Africa. It has a population of about 1 million people. So you'll get to realize that the houses are very close to each other. And then one thing about this place is that the houses themselves, they do not have a bathroom inside, they do not have like the toilets inside. So like one toilet might be used by around even 30 to 40 people. Like for instance, That's a toilet? Yes. So that's just an example, so it can be used by more than 30-40 people. So what's the range of the price of a house here? Range of the price depends with the location itself and how it has been modified. Like you see that house over there that has mud, and then it's next to the river. It's very cheap compared to a house that of course is made of stone and is a bit better. But how much could be? Let me say in Kenya shillings is about 2,500 to around 5,000. So the house ranges from that particular, depending with how big it is, depending with also the facilities that are available in that particular household. So be careful, you have to mind your head. Yeah, I see. Tienes toda la razón, porque si no me voy a ir dando hostias con todos los techos. Ya podéis ver el suelo de las calles, mucho más estrecho de lo que pensaba, ¿eh? Ya veis que directamente nos estamos metiendo en calles realmente pequeñas y difíciles de caminar. Es una mezcla entre basura, barro, y encima esto está como una especie de colina, entonces los niveles van cambiando. O sea, aquí tengo el techo de una casa, pero seguimos por aquí. Why they use this material? This one? Yeah. This is mostly used for the roof, but here it has just been used just to prevent the water from coming to this other side. And then there's something, have you seen stones on top of the houses? Yeah, I see. Do you know the use? Why? Because so that they can prevent the houses so that they cannot be swept away by water, and they can also not be swept away by wind. So this doesn't come off. Yes. Claro, porque es que este material se moja muchísimo. Entonces ponen estas paredes de chapa. De hecho tienen como 2 capas. Tienen una capa por aquí, lo que es la pared pues de barro, y luego otra capa para que no se moje. Y luego también piedra. Es como una mezcla entera de materiales para crear algo. Pero es que fijaros en las calles. Yo ya no sé, o sea, no sé ni dónde nos metemos. Y aunque parecía que no, de estas calles aparecemos en una calle principal. Es que si os fijáis, o sea, veníamos de ahí, aquí hay una calle principal y aquí otra callecita para seguir, digamos, por donde vive la gente. This is a water point. Si os fijáis, entre las calles hay water points, que es esto que veis aquí, como puntos de agua. La gente viene aquí porque en Kibera no hay agua corriente, por lo que todas las casas que están alrededor de este punto vienen aquí a llenar sus jarras para tener agua dentro. Esta agua es limpia. Did the Kibera community did it, or like a ONG or something like that? No. This is just an individual. It's owned by an individual. Sold 10 shillings per jerrycan, by 20-liter jerrycan. So it's like a shop. Yes. Vale, me acaba de explicar porque realmente pensaba que era como un punto en el que pues el agua era comunitaria, pero no. Por cada jarra cuesta 10 de la moneda de aquí, por lo que esto funciona un poco como una tienda. Si ya de por sí es difícil conseguir el agua corriente aquí, encima la tienes que comprar porque esto lo ha construido alguien, en plan, es un negocio. Imaginaros a mí solo caminando por estas calles, o sea, yo creo que me pierdo al instante.
So this is the bathroom and the toilets. They're used by the community, so you can feel it. Como veis por aquí pone hot shower y tenéis por ahí lo que es la ducha y el pasillo entero de duchas. De hecho, no quiero mirar demasiado porque escucho gente ducharse y no quiero molestar, pero aquí se duchan en comunidad. So how much it costs to shower? 15 bucks. Evidentemente, si no tienen agua corriente, tampoco van a tener una lavadora, por lo que aquí lavan la ropa a mano continuamente. De hecho, por aquí podemos ver un pequeño rastro de que han lavado la ropa hace poco y un extendedor gigante. O sea, no sé de cuántas familias deben estar secando la ropa aquí, pero hay muchísima. Kibera evidentemente tiene muchos problemas, entre ellos el problema de no tener acceso a la salud o no tener acceso al aseamiento, al poder bañarse, no tener acceso a la sanidad, básicamente no tener acceso a ningún tipo de infraestructura social. Ha llevado que aquí muchísima gente desarrolla enfermedades, entre ellas el número muy grande de que el 15% de las personas que viven aquí tienen SIDA. Luego hay muchísima malaria porque al haber tanto lugar mojado, mini charquitas, se acumula mucho mosquito, por lo que partes de estos mosquitos pueden contener la malaria. Mucha gente se ve afectada también por ello. Es un lugar muy complicado. Ahora vamos a entrar a ver cómo realmente es una de estas casas y cómo se vive aquí. Como veis hay muy poca luz. So this is how a typical household looks like from the inside. So we have the sitting room here, then we have the kitchen on this side, and then we have the bedroom on that side. So all in the same place? All in the same place. Okay. Yes, and then this is where you store. You see, these are very important because they store water. Okay. That is where she stores her clothes. So her name is Mama Alex. Mama Alex? Nice to meet you, Mama Alex. My name is Pau. Oh, Paulo. Nice to meet you. Thank you for letting me get inside your home. How many people live here in this house? 4. 4? Where do Okay. they One Where do sitting, one sleep here? And 2. Down here. on the floor? Yes. Yes, they put something and then they sleep down here. And then the others on the... Si os fijáis, la casa es de lo más pequeño y precario que he visto en mucho tiempo. De hecho, ya estoy tirando cosas al suelo sin querer. Esto que estáis viendo aquí es la cocina. Yo juraría que es medio metro cuadrado. Aquí tendríamos lo que es la habitación principal, que es donde duerme, entiendo que la señora. Y luego, si ya cruzamos aquí, que separa esta sábana, el salón. Y aquí duermen 3 personas. Eso de ahí también sería el armario. Todo esto es la casa para 4 personas. Imaginaos tener que vivir aquí. God bless you. What is that? Para que lo entendáis mejor, todas estas casas de aquí, todas, utilizan este baño de aquí. Y hay algo que me ha parecido muy interesante cuando estaba llegando hacia el barrio, y es que justo al lado de Kibera hay un barrio de gente con dinero, y estoy hablando de a 1 kilómetro, no más, donde puedes ver decenas y decenas de carteles enseñando residencias de lujo que cuestan 18 millones de la moneda de aquí. Y leyendo en internet, la gente que vive en Kibera y trabaja dentro de Kibera, su sueldo puede llegar a ser el de 70 céntimos, 1 euro al día. Y he hecho el cálculo para saber lo que necesitaría una persona de Kibera trabajando aquí para comprar una de esas casas. Estamos hablando de que si guardaran absolutamente todo el dinero que tienen, tardarían 265 años en poder conseguir un apartamento de esos que vemos en los carteles. Y es curioso porque Philip, el conductor, me decía, tiene mucho sentido que los barrios ricos rodeen Kibera, ya que la gente que trabaja en los barrios ricos, mano de obra barata, viene de aquí, y así pueden ir caminando y no tienen que gastarse dinero en transporte. Ya estáis notando lo que os decía ayer de esta diferencia social, y es fuerte porque aquí no lo ves como un suburbio, lo ves al lado de donde realmente hay gente con dinero. Y aquí, como veis, tenemos una vía de tren, algo un tanto extraño, pero tiene todo el sentido del mundo. Aparte de la vía del tren, como veis, estamos en una especie como de vertedero. Pero es que la vía del tren fue un poco el motivo por el que Kibera se asentó. Esta es una tierra que le dieron los ingleses cuando Kenia era una colonia a los nubios. De hecho, Kibera quiere decir bosque en nubio. Y todo se construyó alrededor de la vía. De hecho, por aquí pasa el tren. Pasa el tren por al lado de negocios, por al lado de todo. Es bastante interesante. De hecho, hemos tenido la suerte de verlo porque no es lo más normal, no pasa a todas horas. That is also what led to the growth of the slum. And you can see right now, really growing very fast to a point. Guys have started building houses on top of other houses. So it automatically means the slum is growing at a very high rate. So here the land belongs to the government, but we have the structure owners. They're the ones now who rent the houses to the locals.
the problem is that we have a problem when it comes to the collection of garbage. That is why now you would see now it has not been collected for a very long time. That is why now you would see it's piling up and it's a lot. It's making a very big heap. Hay 3 cerdos gigantes comiendo de la basura. Qué fuerte. Because I'm getting. Hello, how are you? I'm fine, you? Fine. Yes. Wow. We are making jewelry. Jewelry? Yes. From what material? Domestic animal bone. Cow, Okay. sheep, and camel. So with this you do the jewelry? Yeah, for the jewelry. Nice. Cow bone, small ones. Cow bones. Cow bones. Es una sensación extraña porque como están trabajando con los huesos, todo el rato están como puliendo y veis como partículas en el aire, todo esto es hueso. El olor es el mismo que cuando te liman los dientes en el dentista. Es lo mismo. A ver, tiene sentido, ¿no? Pero es curioso. Como veis, aquí está la gente. Buah, me encantan los tunings que hacen en el barrio, ¿eh? O sea, fijaros en este alerón de aquí, guapísimo, o en esta toma de aire. Aquí se las arreglan para hacer esto. Very nice car, thank you. Estamos entrando ahora mismo a lo que es un poco la zona del mercado. Si os fijáis, toda esta calle son tiendas de diferentes cosas. Aquí venden fruta, venden plátanos, tomates. De hecho, podemos ver aquí, esto no sé qué son patos, ¿no? Sí, son un poco raros. Patos y gallinas por todas partes y pollitos. So this is where they sell the second-hand building products. Claro, ya decía yo que esto no parece realmente como nuevo y es que es todo un mercado de segunda mano de materiales de construcción. Es decir, esto formó parte antes de alguna casa y ahora pues lo venden para que se vuelva a reutilizar. Mucho movimiento en esta parte, ¿eh? Ya. Toda esta parte es la parte, digamos, de la fruta y verduras. Como que 3 valen 20. Y en esta serie que estamos saltando de sitio en sitio del mundo, vamos viendo diferentes mercados, diferentes comercios. Este es completamente diferente, yo creo que por el ecosistema. Porque fijaros en la calle, fijaros en cómo tienen las mesas, cómo tienen todo. Y la fruta. Hay que reconocer que todo se ve bastante apetecible y bien puestecito. Es simplemente, yo creo que el lugar se ve como, bueno, como rural, ¿no? Y directamente del mercado de comida pasamos al mercado de la ropa. Y aquí hay un dato muy curioso. Toda la ropa que se dona de Occidente o de Asia o lo que sea, acaba aquí. Debido a diferentes situaciones, ya sea por impuestos o por regulaciones del gobierno, esta ropa no la donan, la venden en este mercado. Si bien está muy barata, una persona del barrio que en teoría nosotros queremos donarles la ropa, tienen que comprarla. Igual alguna de vuestras camisetas que habéis donado está aquí, vendiéndose. No sé cuánto tiempo llevaremos caminando, pero os puedo asegurar que un buen rato. Este lugar es gigantesco. Y es que, a ver, tiene sentido. No solo gente del barrio viene a comprar aquí, sino un poco de la zona en general. Como veis detrás de mí, todos los residuos del mercado van aquí. Desde comida, plásticos, etcétera, que sobran del mercado. Puedes ver a todo tipo de animales consumiendo pues estas sobras. Lo que me parece curioso es que está pegado. O sea, la pared que veis justo ahí es el mercado directamente. What's this? This is a sports center. It's like a sports center. Okay. Es como que me cuesta entender porque las calles son muy extrañas. O sea, yo he visto muchos barrios como este, pero caminar por aquí es raro porque es como estar en una montaña, pero como ultra densa. Y de repente en medio de todo esto hay una escuela. O sea, aquí de la nada, y esto evidentemente lo tienen bastante bien. De hecho, todos los niños van en uniforme. Es como una especie de oasis del barrio, incluso diría. So my name is Rigan Odur. I'm the supervisor here at Prayer Kids Learning Center. We have 2 centers. One is the learning center and the second one is the sports center. In the learning center, we teach kids from the local schools how to use computers. In the learning center, we have tablets that these kids use to learn. Since their schools doesn't have fields, they come here to use our fields for free. Nice bag. Antes hemos entrado como una especie de patio de escuela, pero ahora acabamos de llegar a una escuela local. Esta no la lleva exactamente el Estado, esta se ha creado a base de donaciones y hemos quedado con la directora de la escuela para que nos enseñe un poquito cómo funciona. Evidentemente, si hay millones de personas, requiere evidentemente escuelas y esta es una de ellas. This is the office whereby mostly when you have visitors, this is where they usually come, we sit and relax here. This one here is our kitchen. Oh, that's nice. Just get in. You making the lunch? Yeah, yes, we're making lunch today. What are you making? Oh. Garlic, that is maize flour. And then with beans. That's for the kids? Yes, for the kids. Oh, nice. So this is like the playground? The playground, yes, we call it the playground. And the lady over there, she's called Mama Maria. Mama Maria, say my hi. Jambo. Jambo. She's the one who helps us with the cooking.
Yes, they're cooking for the children. And this is also their play area, this other side here. She's called Mama Esther. Mama Esther. Mama Esther, nice to meet you. Mama Esther here helps us with the washing the toilets. Okay. Also helping with keeping the environment clean. That's nice. Yeah. When you come this side, you see our toilet. This is where they wash their hands. And their toilet is on this other side. You can just come in. Okay. Hello. Anaitwa Paul. Anaitwa nani? Welcome to Agape Hope for Kibera. And she's called also Teacher Rose. Hello, you the teacher? Yeah, I'm a Oh, teacher. that's nice. What you were teaching them now? We are teaching environmental. Yes, this is the class. When you come in here, we have 2 different classes in here. This is one side, this is grade 1, and this other side is grade 2. So there are 2 different classes. Ah, 2 different grades in the 2 same different class. in the same class. You'll see they divided by this is G1 grade 1, and this is G2 grade 2. Ah, so esta parte de la pizarra es para, digamos, los de segundo y esto para los de primero. Entonces se divide así. But the same teacher. They're the same teacher, yes. So we draw a line like to separate the blackboard. Okay, And it's the same okay. teacher who teaches the same class. Okay. You can sit down, everybody. Very obedient, eh? Yeah, very obedient. That's crazy. The other class is upstairs? Yes. This is another class here also. We call them the grade 3. What are you teaching today? Literacy, Oh, nice. indigenous subject, reading, and how to answer the questions. This one is it's a grade 3, but it's also our library. So during the day, up to 3 p.m. we use it as a school. Then after 3 p.m. we use it as a library. Thank you. Bye. A public playground over Okay. here. This is one of the biggest public Yeah, playgrounds. I see. There's a lot of space here. It had a big issue, but it's still under renovation. It's taken so many years for it to be renovated. But we are hopeful maybe in the next few years it will be done. This place can help a lot of people here in Kibera. For sure. So for we are sure. really hopeful that it's I going hope to so. be done. I hope so. We have any issues with water? You have issues with water? Yeah, that's Why? We have a lot of issues with water. There's no water right now. You can see so what we usually do with the water, like you see the water she's using to wash the clothes. You can come near. The water that she's using, this water that she's using washing the clothes, we'll go and use it there for the toilet, to pour in the toilet. Okay, so you reuse it. We reuse it like that way because there's usually trouble getting water here. Agape Hope for Kibera is a non-governmental organization whereby we usually help children from the community, and whereby we pick needy students here and we bring them here so that we can give them the support. They don't pay anything. They don't do anything. So we usually get funds through like donation. Like when you do the tour, those are the kind of things that support the children here. Y bueno, podéis ver un poquito más de cómo es la vida en estos lugares. Como conclusión me gustaría decir que Kibera tiene algo especial a otros barrios marginales que he visitado. No sé si es por el ecosistema en el que está, al final está en un acantilado y las casas se construyen de una manera muy extraña, o también diría la comunidad. Siento que en este lugar se intentan ayudar mucho entre ellos. Nos vemos mañana a la misma hora como siempre y por favor no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.